Bueno, gloria a Dios, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Un saludo especial para todos los habitantes del barrio El Arenal, el barrio Simón Bolívar, el barrio David Núñez Cala. Los saludamos cordialmente y deseamos que estén bien y que estén buscando de Dios. Últimamente evangelizamos todos estos barrios casa a casa, evangelizamos y predicamos durante más de un mes y medio la palabra de Dios en estos barrios. Gloria a Dios. Y saludamos también a toda la gente del barrio Boston. Gloria a Dios por ellos. Hemos evangelizado cientos de personas cara a cara, persona a persona, casa a casa, llevando el mensaje en estos posteros días. Bueno, estamos en el mes de la Biblia. No es como la sociedad que se olvida de Dios, celebra que el mes de los niños. Gloria a Dios por esto, pero históricamente se celebra el mes de la Biblia. Y esto dio inicio allá en el siglo XVI a la Reforma Protestante, cuando se produjo una gran crisis en la Iglesia Católica y en toda la Europa occidental, donde había muchas rifirrafes de acusaciones, murmuraciones, rumores por la falta de piedad religiosa, por la corrupción. Salió algo al mercado como un producto llamado las indulgencias, con el cual se pretendía financiar por la construcción de la Basílica de San Pedro. Y esto originó la Reforma Protestante y se dividió la iglesia en dos, unas que apoyaban a la Iglesia Católica y reconocían el papado y otras que no. Y eso se dio después del Concilio de Trento. Y ahí arrancó el cisma. Entonces quedó una Europa con los protestantes, que les dieron ese nombre, y otros con la Iglesia Católica, que reconocían la teología católica, la autoridad de Roma, la autoridad del Papa. Lo reconocían. Y vemos que ahí se gesta ese cisma hasta los días de hoy. Y también vemos que hubo un líder para esto, todo movimiento, ¿sí? Y todo surgió a raíz del estudio de la palabra de Dios. Hubo un sacerdote católico llamado Martín Lutero, por allá en el año 1507. Este siervo agustiniano, él se metió al convento, fue un excelente estudiante, se volvió experto en Biblia y en los autores medievales, y él llegó a ser profesor y doctor universitario, y fue profesor en Wittenberg, en la Universidad de Wittenberg, y que era la capital del estado de Sajonia, el ducado. Y ahí empezó la reforma, y este conflicto concluyó con grandes rasgos. Por un lado, la victoria del papado, pero dejó profundas raíces, divisiones, amarguras, animosidad, y eso creció a raíz en el siglo XIV, siglo XV, hasta que estalló totalmente la división. Entonces, en Inglaterra, él se hizo un país abanderado y logró la independencia absoluta de la influencia de la mano papal. Y empezaron y salieron unos estatutos en el año 1279, los de Mormain, los de Provisor en el año 1351, los de Praemunire en 1393, y poco a poco eso fue reduciendo el poder de la Iglesia Católica en control de las tierras, del gobierno civil, político, económico, y sobre todo en el nombramiento de cargos eclesiásticos bajo la autoridad papal. Entonces llegó, como les dije hace unos minutos, un escándalo. Salió como sale ahora en día un teléfono celular, pero fue las indulgencias. Y esto fue el florero de Llorente para que se diera una división tremenda, porque la gente empezó a recibir enseñanza que a medida que la moneda bajaba al interior del cofre, el alma de su ser querido iba saliendo.
Entonces esto se consideró como una práctica escandalosa y anticristiana. Entonces, y este sacerdote católico, Martín Lutero, que era un padre agustiniano, él consideró eso como una estafa, una estafa y un engaño hacia la fe de las personas del pueblo, que no tenía nada que ver con la salvación de las almas. Entonces eso llevó a que Lutero en el año 1517 pusiera en la puerta de la catedral de Wittenberg sus 95 tesis, en la que atacaba de frente las indulgencias y esbozaba lo que sería una doctrina sobre la salvación solo por la fe. El justo vivirá por la fe, y ese documento es como se conoce como las 95 tesis de Wittenberg, y ahí se le considera el hito histórico de la reforma protestante. Entonces esto fue como un reguero de pólvora por toda Alemania, y gracias a la imprenta Lutero se convirtió en un héroe y al mismo tiempo se convirtió en un villano, porque mucha gente deseaba una reforma de la Iglesia Católica porque estaba cansada, la gente estaba cansada de tanto escándalo y de tanta cosa que se oía. Entonces en algunos lugares la gente iniciaron a hacer vandalismo, asaltaron edificios, propiedades de la Iglesia Católica, y por esas 95 tesis Lutero se convirtió en un rebelde, en una persona revolucionaria, y ellos consideraron ya a este padre sacerdote agustiniano Martín Lutero ya como un problema subversivo, como alguien que deberían quitar del medio, y entonces pusieron precio a su cabeza, por lo que lo declararon hereje, y la jerarquía católica eclesiástica lo condenó a la hoguera. Pero hubo quienes lo protegieron, le guardaron la vida por la mano providencial de Dios, por las circunstancias, porque Lutero se movió rápido. Entonces eso causó un cisma y eso se volvió el pan de cada día. Así que, por ejemplo, Lutero criticaba los sacramentos de la Iglesia Católica, reduciéndolas solo a dos, que él pensaba que eran bíblicamente fundamentados, y afirmaba también que los poderes civiles debían tener toda plena autoridad política sobre la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces los dos sacramentos para él eran bíblicos. Y entonces, pues, imagínense el meollo y el escándalo. Y esto iba más allá de la doctrina de la salvación por la fe, y suponía una amenaza para la Iglesia Católica. Y finalmente, pues el Papa declaró a Lutero hereje, lo excomulgó, lo declaró separado de la comunidad católica, lo expulsó de la entidad como tal, de los agustinianos, y fue prácticamente declarado un delincuente. Así que le tendieron trampas, pero la dinastía de los Habsburgo fue una de las que tomó la vocería de la Iglesia Católica en contra de Lutero y en contra de los protestantes. Y como los Habsburgos eran también reyes de España, entonces la defensa del catolicismo se convirtió en un asunto de Estado, en una cosa de autoridad, y eso determinó que prácticamente Lutero fuera secuestrado por agentes de Federico III de Sajonia, que quería protegerlo y lo escondió con nombre falso en el castillo de Wartburg. Y vea que así como hay gente de Dios, hay gente también que no es de Dios. Por eso, mi amigo, en este mes tenemos que recordar estas cosas, porque cuando no tenemos en cuenta la doctrina, la palabra, y olvidamos la historia, repetimos los mismos hechos. Por eso hoy me tomé este tiempito para hacerle un recuento así muy por encima sobre lo que está pasando con el mes de la Biblia, que prácticamente ha sido olvidado. Yo quiero tocar un tema como base histórica a eso, pero vamos a ver sobre la importancia de escudriñar las escrituras. ¿Por qué debo estudiar la palabra? ¿Qué beneficios tengo? ¿En qué me afecta eso? ¿Cómo me afecta el estudiar o no, el tener contacto con la palabra de Dios o no? Hay algo que es el secreto de la sobrevivencia del pueblo de Israel, que está ya en el libro de Deuteronomio, en lo que se llama la famosa Shemá. Y esta Shemá habla muy claramente así sobre el gran mandamiento. Aparece en la Biblia Reina Valera, dice:
Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es la recomendación de Dios. Eso también aparece allá en Números 15, 37 al 41 y en Deuteronomio 11, del 13 al 21. Y vemos aquí que cómo el Señor le da importancia a la palabra y que la gente debería procurar la comunión con Dios, porque Dios quería tener comunión con su pueblo, porque Dios es amor y Él ama a la máxima creación del universo, que es el ser humano. Y le da un único mandamiento indispensable que lo unirá a Él. Y ese es que nosotros tendremos que amar a Dios. Y cuando nosotros respondemos con amor y gratitud y lealtad a Dios por amor, entonces usted va a llegar a conocerlo, va a llegar a disfrutar de Él, va a tener una relación fructífera en la parte espiritual, en la parte moral, en la parte social, en la parte económica, y va a venir unos tiempos de bendición. Así que este es el primer y gran mandamiento, junto con el segundo mandamiento, que es amar al prójimo. Así que, y de ahí depende toda la ley y los profetas. Y la verdadera obediencia a Dios y sus mandamientos solo es posible cuando brota de un corazón que ama a Dios, que tiene fe, o sea, confianza en Dios totalmente, y le obedece y se somete a Él, y Él lo bendice a uno. Es una determinación que cada ser humano tiene que tomar. Por eso en este mes de la Biblia tenemos que darle importancia al escudriñamiento, al estudio, a la reflexión de la palabra de Dios. Hoy tenemos la palabra de Dios, pero la pregunta es: ¿de qué le está sirviendo a la humanidad o a millones de personas tener conocimiento, tecnología, desarrollo de infraestructura? Y tenemos todo lo que queremos: comida, ropa, transporte, etcétera, licores, todos los placeres habidos y por haber, pero tenemos abandonada la Biblia y la palabra de Dios la hemos echado a las espaldas, no nos importa mucho, y eso trae consecuencias que usted las ve todos los días en los noticieros, y quizá usted mismo sea protagonista de situaciones anómalas que están trayendo caos y destrucción a su vida personal. Porque cuando nosotros, teniendo la palabra de Dios, Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces Dios nos está diciendo en otras palabras: mire, la Biblia es como una brújula y te muestra el norte, te muestra con el camino a seguir. Pero cuando yo desecho la palabra de Dios, lo considero como un documento histórico espurio, que no tiene autoridad, que no tiene ninguna influencia sobre mí, entonces cada uno coge su propio camino. Y la escritura misma nos advierte en Proverbios: hay caminos que al hombre le parecen derechos, mas su fin es de muerte y perdición. Ejemplo: un muchacho que por diversión, por curiosidad, prueba la marihuana, la droga, y queda atrapado en ella, y él le pareció bueno y dijo: no, yo la controlo, y empezó, pero no se dio cuenta que quedó atrapado y se despertó en él un monstruo de adicción de la droga, y ya no puede parar, y termina lo que él pensó que era un juego, algo divertido, se volvió un infierno para él, y volvió un infierno la vida de su familia, especialmente de los padres. Entonces aquí tenemos que sí hay consecuencias por no aceptar la dirección de la palabra de Dios, porque desechar que la palabra de Dios nos muestra un camino correcto para que las cosas nos salgan bien. Ahora, cuando yo me niego a leer la palabra de Dios, la tengo en poca monta, no me interesa o no tengo tiempo, pues le estoy diciendo a Dios: vea, yo soy dueño de mi vida, yo hago, como dicen las feministas, yo hago de mi cuerpo lo que yo quiero. Eso es absolutamente rebelión, eso es desconocer que Dios es el dueño de nuestra vida.
Y como ellas son dueñas de su vida, en el caso de las feministas, entonces ellas dicen, yo dispongo mi cuerpo y si no quiero quedar embarazada, pues no quedo embarazada. Y si queda embarazada, pues asesino al muchacho, aborto. Sí, la palabra aborto más o menos quiere decir es asesinato legalizado, y promulgan leyes y se manifiestan en la calle y presionan. Y hoy en día las mujeres quieren llevar una vida independiente y vivir su vida y todo, pero ya se les olvida que la juventud pasa y que llegan a edad adulta y van a quedar solas, los padres van a desaparecer, sus hermanos, cada uno va a coger su vida y ella va a terminar viviendo quizás en un apartamento solo, sin el amor de un hijo, sin la protección de un esposo, porque ya ni se quieren casar, simplemente tener relaciones efímeras de diversión y listo, y avanzar en la parte económica, intelectual y social, y hacer lo que quieren. Cada uno hace lo que quiere, pero las consecuencias las paga. Ahí está el caso de Europa, que el feminismo hace 40, 50 años apareció y llegó a tener tanta influencia que hoy en día no hay mano de obra. Europa se envejeció, entonces han traído una multitud de inmigrantes para reemplazar la población, la cultura y todo, y ahora usted no ve feministas levantándose en contra de la yihad islámica en Europa, porque saben que las van a perseguir y quizás las desaparecen de la faz de la tierra. ¿Todo por qué? Por no mirar, que no entender que la Biblia es la brújula que le marca el camino, el norte, el lugar correcto para andar en esta vida. Por eso en el Salmo 37, en el versículo 23 dice, por Dios son ordenados los pasos del hombre, dice, y Él aprueba su camino. Entonces cuando Dios no aprueba el camino suyo, pues a usted por un tiempo le irá bien, pero hay caminos que al hombre le parecen derecho, mas su fin es de muerte y destrucción. Así ha pasado y seguirá pasando. Primer error, no encontrar en la Biblia la respuesta, porque la gente no quiere. No aceptar que la Biblia es el manual que Dios le dio a la humanidad para orientarse, para que no fracase, para que sea buen esposo, buena madre, una persona que ame su país y no lo destruya. Y como por ejemplo en el caso del liderazgo político, sin importar el color que tengan o la ideología que tengan, todos son lo mismo, en su mayoría tienen algo en común: no quieren tener ninguna relación con Dios. Ellos son sabios en su propia opinión, no les importa el pueblo, buscan simplemente favorecerse ellos y su élite y los que los eligen, los que los financian, la clase bancaria, y ahí están los países como están. Y unos países son más desarrollados que otros y listo. Si usted, hablando un poquito de historia, usted mire todos los países que cayeron bajo la reforma, prosperaron porque se levantaron gobiernos con bases bíblicas, hicieron constituciones con bases bíblicas y hubo progreso. Los países conquistados por la corona española y la espada y la cruz católica son los países subdesarrollados, que es desde México hasta Argentina. Y usted ve la diferencia económica, social, intelectual, de infraestructura y desarrollo científico que tienen estos países, porque en unos países cerraron la Biblia. Este señor Martín Lutero abrió la Biblia y la puso en las manos del pueblo, y el pueblo cambió y la gente se volcó a Dios y tomó la Biblia como su derrotero, y las diferencias no se pueden negar. También tenemos el Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces aquí el autor bíblico, el salmista, nos está diciendo que la palabra de Dios es una lámpara de aceite en ese tiempo, una lámpara que alumbraba el camino para que la gente no tropezara. Entonces usted tiene que entender que mientras nosotros saquemos la Biblia de nuestra vida, entonces vamos a tropezar. Ejemplo, ¿por qué hay tanto caos en las relaciones matrimoniales? Porque hay tanto conflicto y hay una epidemia de divorcios, y muchos hoy en día ya desprecian el matrimonio y no se quieren casar, porque ellos ven el fracaso del matrimonio de sus padres, la violencia intrafamiliar. Si en los mismos noviazgos están fracasando, se basan en el sexo, el licor y la diversión.
Y cuando eso se acaba, pasa la pasión por eso, entonces sale la persona que realmente es ella, sale la persona que realmente es él. Dice, yo nunca pensé que este muchacho, que por decir Juanito, fuera de esa manera, y cómo me trató, y cómo me golpeó, y me tiene amenazada, y si lo abandono me dice que yo no soy para ninguno, solo para él, y si lo abandono me mata, y lo hacen. O cuántas son golpeadas salvajemente. ¿Pero por qué? Porque no esperan en Dios y quieren experimentar con una vida promiscua, porque Dios no hizo a las mujeres ni hizo a los hombres para estar ahí en una serie de relaciones probando a ver cuál es el mejor de todos o cuál es la mejor de todas. Dios tiene en su plan, en su sabiduría, una esposa y un esposo para cada ser humano. Pero como no leemos la palabra, como no tenemos en cuenta a Dios, sino cada uno tomamos las decisiones, entonces pagamos las consecuencias. Por eso, mi amigo, la palabra de Dios es como una luna llena en la noche que nos da claridad para que podamos ver en la oscuridad. Es como un sol que alumbra en toda su fuerza a mediodía, en todo el día, y nos deja ver la claridad y las cosas y nos ayuda a tener seguridad. Por eso, mi amigo, tener a la guía de la palabra de Dios en cada paso de nuestra vida. Por ejemplo, en los hogares. Hoy en día se han promulgado leyes que dicen que usted no puede castigar a su hijo, ¿sí? Sino que tiene que dejarlo que él tenga un libre desarrollo de la personalidad. Y el resultado es tenemos niños que ya consumen trago a los 8, 9, 10 años, consumen droga y el papá no puede tomar acción fuerte con él. La Biblia dice en Proverbios, el padre que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Pero las leyes dicen no le pega al niño porque eso es violencia y atenta contra su integridad psicológica y física, ¿sí? Hay padres que se han pasado y han hecho estragos, ¿sí? Eso tampoco la Biblia está ordenando que lo masacre, sino que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Son consejos de la Biblia que dan dirección. La Biblia le enseña al hombre a ser padre, a ser esposo, a ser madre, a ser esposa, pero no, ahora están los psicólogos, los sociólogos, los expertos en familia que con conceptos humanistas están destruyendo el hogar, y hemos llegado a tal extremo que ya el concepto de familia se empezó a exterminar y se está reemplazando por los matrimonios alternativos. Toda una aberración. 2 hombres, 2 mujeres, y pueden permitir que eduquen a sus hijos y todo. Yo no quiero decir que ellos no puedan educarlo, claro, y podrán hacerlo hasta mejor que muchas parejas heterosexuales. Pero es una aberración, va en contra de la palabra y se pagarán las consecuencias. Se pagarán las consecuencias. ¿Todo por qué? Porque no aceptamos la dirección de la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios tiene algo que es como un espejo. Y el espejo, ¿usted se acuerda? La frase dice, espejito, espejito, ¿quién es la más bonita o quién es el más bonito? Espejito, dígame la verdad. Entonces la Biblia es como un espejo. Cuando el hombre no contempla su vida a la luz de la Escritura, no se da cuenta en qué parte se está fallando, no se da cuenta en qué parte se está equivocando, y la Biblia no lo puede confrontar. Y cuando usted reconoce la Biblia, si usted leyera la Biblia, se da cuenta, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Entonces usted se va a dar cuenta que no puede estar mintiendo. ¿A quién le gustan los mentirosos? De ahí el refrán de la abuela que decía, más rápido se coge un mentiroso que un cojo. ¿Y usted qué piensa de la clase política que gobierna nuestro país? Todos estos países, ¿sí? Son mentirosos por antonomasia. El político le promete y le dice y le convence de que él es la solución para la problemática social del momento. Se monta allá y no hace nada. Y resulta más bien con escándalos de apropiación indebida de recursos, etcétera, etcétera. ¿Todo por qué? Porque ni el elector ni el elegido tienen en cuenta a Dios y no permiten y no le prestan atención a mandamientos como en Éxodo 20, no robarás, no robarás. Y Jesús dijo en el Evangelio, los ladrones no entran al reino de los cielos. Así es fácil. Y como no aceptamos, entonces ustedes, ¿cómo están las cárceles? Llenas de jóvenes
llenas de jóvenes que se roban un celular, que se roban una bicicleta, que le quitan los tenis a una persona, le roban la cartera, asesinan por cualquier cosa, se meten a cualquier almacén. Ellos no tienen temor de Dios. ¿Por qué? Porque no han sido confrontados con la palabra de Dios. Y si a eso le echamos más sal a la herida, la poca o baja o casi nula predicación del evangelio en las calles por parte de las entidades o llamado pueblo de Dios o cristiano que se encerró en sus templos a construir sus templos bien hermosos y todo eso, pero no hacen lo que tienen que hacer de llevar la palabra, y en el mes de la Biblia por lo menos deberían salir a predicar en la calle todos los días del mes y hacer programas, actividades públicas y repartir literatura para que ahí hay iglesias en todas partes que tienen muy buen poder económico, podían comprar cientos, miles de Biblias y regalarle a la gente, poner la escritura, cosas, se pueden hacer muchas cosas, pero no se hace. Entonces estamos en un tiempo como en la época medieval, en el oscurantismo, y cuando la Biblia se cierra, la gente no tiene en cuenta la palabra de Dios. Pasa como en la época medieval, en la época del oscurantismo, donde todo era brujería, demonios. Y hoy increíblemente, con satélites, con la famosa tecnología 5G que está próxima a ingresar a todos los hogares a través de los celulares. Hoy el mundo se está paganizando y el satanismo y el culto a los dioses babilónicos se está restableciendo en las grandes capitales del mundo, y la élite y la clase alta está practicando eso, y de pronto pasará a la clase media y después a la clase baja, porque el mundo se está satanizando. ¿Todo por qué? Porque cada día, cada generación se va alejando de la palabra de Dios y no quieren que la palabra de Dios sea la luz, sea su brújula, sea su camino, porque no queremos entender lo que dice Oseas 4:6. No lo aceptamos, pero lo estamos cosechando. ¿Qué dice Oseas 4:6? Dice: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento. Falta de conocimiento en siglo XXI, cuando tenemos la magia del internet en la punta de los dedos. Sí, falta el conocimiento. ¿Cuál? El más importante, el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces el diablo le dice a la gente que no lea la Biblia porque eso es ignorante, eso es cavernícola, sí, eso es retrógrado. Esos principios morales y todo, pero si ellos miran, sus abuelos y bisabuelos se levantaron con principios morales, y a medida que el hombre se fue levantando contra Dios, se fue alejando de Dios, se ha ido degenerando. ¿Por qué hay tanta violencia contra los niños si tenemos tanta cultura, tanta información, tanto concepto filosófico, científico, técnico? Si decimos que hay que cuidar a los niños, ¿y por qué los peores enemigos de los niños son en la misma casa, los abuelos, como los casos que ha pasado por allá de ese abuelo que violó a la niña, una bebé de 11 meses, y Garavito que violó miles de niños, y cualquier cantidad de enfermos, depredadores sexuales? Toda esa gente vive alejada de Dios. Todos los que maltratan a su esposa, la golpean y la arrastran y la apuñalean, toda esa gente vive alejada de Dios. Creen en Dios pero a su manera, pero no cuentan, no aceptan la autoridad de la palabra en sus vidas, y el problema es ese: la justicia no da abasto. Las calles están inundadas de delincuentes, de prostitutas, de homosexuales, de atracadores, de cuanta cosa. Las esferas político-administrativas están llenas de gente corrupta. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice en este tiempo: yo creo en Dios pero no soy fanático, y la Biblia la tienen de adorno. Consecuencias: el caos que estamos viviendo. Dios les guarde y vuélvase al Señor, recíbalo como Señor y Salvador, y lea la palabra de Dios. Bendiciones, que tenga buen día.